Pasas de una pantalla a otra buscando alivio. Lees, escuchas, subrayas, pruebas rutinas, guardas frases, cambias hábitos. Prometes que esta vez sí vas a mantener la calma. A veces incluso haces todo lo que se supone que ayuda. Duermes mejor, ordenas la casa, sales a caminar, hablas con alguien, apagas el móvil antes de acostarte. Y aún así, cuando llega la noche, el ruido sigue ahí. No siempre como un grito. A veces como un zumbido de fondo. Una conversación que no termina. Una escena que vuelve. Una frase que te dijeron hace semanas y que tu mente sigue repitiendo como si todavía pudiera corregirla. Hay dolores que no vienen de perder algo material. Vienen de descubrir que lo que tú dabas por limpio no lo era. La traición tiene esa forma concreta y seca de romperte el día. No solo porque alguien falla. Eso ocurre muchas veces en la vida. Lo que desordena de verdad es que falla alguien a quien habías permitido entrar en una zona de ti que no entregas a cualquiera. No se rompe solo un vínculo. Se rompe una idea que habías construido sobre esa persona, sobre ti, sobre lo que creías estar viviendo. Entonces empieza una agitación que desde fuera casi no se ve. Sigues trabajando, contestas mensajes, preparas café, cruzas la calle, sonríes cuando hace falta. Pero por dentro estás discutiendo con una escena cerrada. Repasas detalles pequeños como si en ellos fuera a aparecer una explicación que todavía no viste. Cambias el tono de lo ocurrido cada vez que lo cuentas en tu cabeza. A ratos te convences de que exageras. A ratos sientes que te quedas corto. Y en medio de ese movimiento desgastante aparece una tentación muy humana: reaccionar rápido para no sentirte pequeño. Por eso muchas personas no sufren solo la traición. Sufren también la prisa por responderla. Necesitan decir algo, aclarar algo, señalar algo, devolver algo. Confunden el impulso con dignidad. Confunden la descarga con claridad. Confunden hablar con recuperar poder. Y ahí empieza un daño nuevo, más íntimo, porque ya no dependes solo de lo que el otro hizo. Empiezas a participar tú en tu propio desorden. La vida moderna empeora esto. Todo empuja a reaccionar antes de comprender. Tienes el dispositivo en la mano, la conversación abierta, el historial delante, la posibilidad inmediata de enviar una frase que en unos segundos puede cruzar una distancia que antes requería tiempo. El cuerpo todavía está alterado y la lengua ya quiere pronunciar sentencia. Tus manos buscan justicia cuando en realidad solo están buscando aliviar una herida que sigue abierta. Pero una herida abierta no decide bien. Solo quiere dejar de doler. Hay una forma de mirar todo esto que no nace del capricho ni del consuelo rápido. Nace de observar al ser humano durante mucho tiempo, en épocas distintas, bajo presiones distintas, y descubrir que casi siempre se desordena de la misma manera, se aferra a lo que ya ocurrió, intenta gobernar la mente ajena, exige reparación inmediata y llama carácter a esa urgencia. Esa forma de mirar sigue viva porque no depende de modas ni de teorías pasajeras. Habla de lo mismo que tú vives cuando no puedes dejar de pensar en un mensaje, en una omisión, en una mentira, en una decepción que te cambió el pulso del día. Su propuesta no es que finjas indiferencia. Tampoco que te calles por miedo, por sumisión o por debilidad. El silencio del que vamos a hablar no es ausencia de carácter. Es carácter sin exhibición. No es tragarte lo que sientes hasta enfermar por dentro. Es impedir que tu dolor se convierta en una escena más de la que luego también tengas que recuperarte. Es una pausa exigente. Una pausa con dirección. Una manera de no entregar tu centro justo en el momento en que más fácil sería perderlo. Porque cuando alguien te traiciona, lo primero que suele caer no es tu valor. Lo primero que cae es tu capacidad de distinguir entre lo que sientes y lo que debes hacer. Y si no distingues eso, terminas obedeciendo a la parte más herida de ti. Esa parte quiere respuestas, castigo,
reconocimiento, arrepentimiento, explicación total. Pero casi nunca obtiene eso. Obtiene cansancio, más confusión y a veces una vergüenza silenciosa al releer, horas después, lo que dijo bajo el efecto de la herida. No necesitas convertirte en piedra. Necesitas convertirte en alguien que no se abandona a sí mismo en el peor minuto. Esa es una diferencia inmensa. Porque la traición no solo pone a prueba lo que piensas del otro. Pone a prueba la forma en que te sostienes cuando tu mente deja de sentirse segura. Ahí se ve si tu paz dependía de la lealtad ajena o de una disciplina interior que sigue en pie incluso cuando el vínculo falla. Y aquí aparece algo incómodo pero liberador. Muchas veces no te destruye la traición en sí, sino el combate mental que abres después con ella. La escena ya ocurrió. Lo que la prolonga es el diálogo obsesivo con lo que no puedes deshacer. Quieres volver atrás, rehacer señales, reinterpretar gestos, demostrar que no fuiste ingenuo, probar que el otro actuó mal, encontrar el instante exacto en que todo se torció. Pero la mente, cuando intenta corregir el pasado, solo consigue agotarse en una tarea imposible. También por eso el silencio tiene mala fama. Desde fuera parece pasividad. Desde dentro, bien entendido, es una operación de limpieza. Cortas el impulso que te arrastra. Separas hecho de interpretación. Dejas de negociar tu dignidad con alguien que ya mostró de que es capaz. Retiras tu energía de la escena que te consume. Y entonces, solo entonces, puedes decidir si esa relación termina, si se redefine o si requiere una conversación futura. Pero esa conversación, si llega, ya no nace de la necesidad de mendigar verdad. Nace de una mente que ha recuperado suelo. La última lección de este recorrido será la más exigente porque no te pedirá solo callar. Te pedirá algo más hondo, dejar de necesitar que quien te hirió confirme lo que vales. Ese paso no se logra con orgullo. Se logra con una limpieza interior rara y firme. Antes de llegar ahí, necesitas entender otras cosas. Necesitas aprender a no responder desde el desorden, a no usar la explicación como súplica disfrazada, a no convertir cada traición en una persecución mental que te robe semanas de vida. Lo que te voy a mostrar hoy son 7 lecciones que puedes practicar desde hoy mismo y que durante siglos han transformado la mente humana desde dentro. Lección 1. No respondas mientras tu herida esté hablando. Responder demasiado pronto casi siempre empeora el daño. Cuando tu dolor toma la palabra, tu lucidez sale de la habitación. La mayoría falla aquí porque confunde intensidad con verdad. Siente mucho y cree que por eso ve claro. Nota el temblor en el pecho, la presión en la garganta, la necesidad urgente de decir algo, y toma esa urgencia como prueba de que ha llegado el momento de actuar. Pero no ha llegado el momento de actuar. Ha llegado el momento de contener el impulso para que no decida por ti. El problema visible es sencillo: escribes, llamas, explicas, acusas, preguntas, ironizas o sueltas una frase fría para parecer por encima. La causa oculta es más delicada. No estás buscando una solución. Estás buscando anestesia. Quieres expulsar la tensión cuanto antes. Quieres que el otro sienta el golpe que tú sientes. Quieres recuperar control en un instante que te ha hecho sentir expuesto. Y el coste real aparece después. Entregas información emocional a quien quizá ya no merece tenerla. Rebajas tu claridad a la altura del impacto y añades una escena nueva que también vas a rumiar más tarde. Piensa por un momento en lo que ocurre después de ese mensaje enviado con el pulso acelerado. No descansas. No te quedas en paz. Miras la pantalla cada pocos minutos. Relees lo que escribiste. Cambias el significado de cada silencio. Te arrepientes de una palabra, te aferras a otra, imaginas respuestas posibles, ensayas réplicas para conversaciones que ni siquiera han sucedido.
Lo que parecía alivio se convierte en otra jaula mental. Ya no solo te duele la traición, ahora también te duele tu reacción. ¿Te has dado cuenta de cuánta energía pierdes cuando actúas para descargar, no para decidir? ¿Cuántas veces has llamado sinceridad a algo que en realidad era desbordamiento? Hay sufrimientos que se alargan solo porque te niegas a aceptar donde termina tu control. Esa es la dicotomía del control, distinguir con precisión entre lo que depende de ti y lo que no. Tu respuesta depende de ti. La conciencia del otro no. Tu tono depende de ti. Su arrepentimiento no. Tu integridad depende de ti. Su versión de lo ocurrido no. Cuando olvidas esta diferencia, tu mente se desgasta intentando gobernar un territorio que nunca fue suyo. La traición tiene un efecto inmediato, empuja tu atención hacia afuera. Te obliga a mirar sin descanso lo que el otro hizo, dijo, ocultó o negó. Pero la salida empieza cuando devuelves la atención a un punto más sobrio, que vas a permitir en tu conducta durante las próximas horas. No necesitas resolver toda la relación en un día. Necesitas no convertir este día en algo peor por actuar sin gobierno interior. A veces la forma más alta de respeto por ti mismo consiste en no producir ninguna reacción mientras tu sistema entero sigue alterado. Algo que la neurociencia moderna confirma con datos. El cuerpo activado reduce la capacidad de evaluar con equilibrio y favorece respuestas impulsivas que después se lamentan. La práctica es esta. No respondas nada importante durante las próximas 24 horas si notas agitación en el cuerpo. Escribe en privado exactamente lo que querrías decir, pero no lo envíes. Léelo al día siguiente con respiración lenta y espalda recta. Antes de cualquier conversación, pregúntate, ¿quiero entender, poner un límite o solo aliviarme? Eso cambia todo. Porque ya no hablas para vaciarte. Hablas, si hace falta, para ordenar la realidad. Imagínate dejando el móvil boca abajo sobre la mesa de la cocina y saliendo de la habitación. No has perdido poder. Lo has recogido. Porque cuando no obedeces al primer impulso, recuperas algo que la traición intentó quitarte, la capacidad de decidir quién eres en medio del daño. Lección 2. No expliques tu dignidad a quien ya eligió no cuidarla. Insistir en que entiendan tu valor suele ser otra forma de dependencia. Querer ser comprendido por quien te dañó puede convertirse en una cadena más fuerte que la propia traición. Aquí muchas personas quedan atrapadas sin darse cuenta. Después del golpe inicial no buscan solo expresar dolor. Buscan restaurar una imagen. Quieren que el otro vea lo que rompió, mida el daño, admita la gravedad, reconozca la injusticia y, de algún modo, devuelva con palabras la importancia que antes parecía evidente. Parece razonable. Parece incluso justo. Pero en el fondo hay una trampa, estás dejando tu paz suspendida de una respuesta ajena. El problema visible aparece en frases que se repiten de muchas formas. Necesito que entienda. Necesito que reconozca. Necesito que me explique por qué. Necesito cerrar esto bien. La causa oculta casi nunca es amor a la verdad. Es la dificultad de aceptar que alguien a quien valorabas pueda marcharse, mentir o actuar con dureza sin darte esa reparación que tú consideras mínima. Y el coste real es enorme, porque para obtener validación vuelves una y otra vez a la misma puerta. La abres, hablas, argumentas, envías textos largos, aclaras matices, corriges versiones. Mientras tanto, tu dignidad queda haciendo fila donde ya fue desatendida. Piensa en la escena concreta. Estás en casa. El mensaje abierto. Borras una frase, escribes otra, añades contexto para que no te malinterprete. Quitas una palabra para no sonar agresivo, pones otra para que note el daño. Relees todo buscando el tono perfecto. En ese gesto hay algo profundamente agotador. Estás editando tu dolor para volverlo aceptable ante quien no supo tratarlo cuando era simple y directo. No solo sufres,
también trabajas para que el otro reciba bien tu sufrimiento. Y eso desgasta de una manera difícil de explicar. ¿Cuántas veces has convertido una explicación en una petición de reconocimiento? ¿Cuánta parte de tu cansancio viene de seguir intentando que alguien confirme algo que tú ya sabes? La madurez interior empieza cuando distingues entre ser digno y sentirte validado. Son cosas distintas. Tu dignidad no aumenta cuando el otro la admite, ni disminuye cuando el otro la niega. Lo que sí disminuye es tu paz si sigues exponiendo tu centro a una evaluación que ya dejó de ser limpia. No necesitas controlar cada resultado. Necesitas aprender a no perderte dentro de él. Hay conversaciones que aclaran. Otras solo prolongan una dependencia. Saber la diferencia protege más que cualquier réplica brillante. A veces dices que buscas cierre, pero en realidad buscas una última prueba de que no fuiste prescindible. Buscas que el otro te devuelva una imagen intacta de ti. Y eso no puede dártelo. No porque tú valgas poco, sino porque ninguna conciencia ajena puede sostener de forma estable el valor que solo se consolida dentro de la tuya. Cuando persigues esa validación, entregas más tiempo, más pensamiento y más intimidad a quien ya demostró mal criterio para recibirlos. Haz esto hoy. Elimina de tu cabeza una obligación falsa. No necesitas que te entiendan para poner distancia. Reduce cualquier mensaje pendiente a una sola función limpia, informar un límite o guardar silencio. Nada más. Cada vez que sientas ganas de explicarte de nuevo, di en voz baja: mi valor no está en discusión. Eso no te vuelve frío. Te vuelve preciso. Y la precisión emocional evita muchas humillaciones innecesarias. No es dureza. Es higiene interior. Porque cuando dejas de presentar pruebas de tu valor, dejas también de vivir como si estuvieras ante un tribunal permanente. Cierras la puerta. Guardas las llaves. Y por fin entiendes algo esencial: no todo merece una explicación, algunas cosas solo merecen distancia. Lección 3. Deja de perseguir detalles que ya no cambian la verdad. Buscar más información no siempre te da claridad. A veces solo alarga tu sometimiento. Después de una traición, la mente cree que necesita reconstruirlo todo. Quieres saber desde cuándo, con quién habló, qué ocultó, qué tono usó, qué quiso decir realmente aquella frase que en su momento parecía inocente. Se convence de que, si logra completar el mapa, el dolor se ordenará por fin. Pero no siempre busca verdad. Muchas veces busca una forma de seguir unida a lo que la hirió sin admitir que sigue unida. El problema visible es esa investigación silenciosa que parece prudente y en realidad te consume. Revisas conversaciones antiguas, comparas fechas, interpretas gestos, vuelves a una llamada, a una mirada, a una ausencia, a un cambio de costumbre que ahora te parece una señal evidente. Incluso cuando ya sabes lo esencial, tu mente sigue excavando como si todavía faltara la pieza decisiva. La causa oculta suele ser muy humana. Aceptar lo ocurrido duele más que seguir analizando. Analizar te da una sensación de actividad. Aceptar te obliga a entrar en contacto con la pérdida. Y el coste real aparece en tu vida diaria de una forma brutalmente concreta. Tu atención se dispersa. Tu energía se va en escenas pasadas. Tu cuerpo sigue en vigilancia. Tus relaciones presentes quedan contaminadas por una historia que no deja de pedirte revisión. Piensa por un momento en lo que haces cuando te quedas solo. Abres una conversación que juraste no volver a mirar. Te detienes en una palabra mínima. Te convences de que ahí había una pista. Vas a otra fecha. Luego a otra. Y sin darte cuenta has entregado una hora de tu vida a una autopsia emocional que no devuelve nada vivo. No estás cerrando una herida. Estás manteniéndola abierta para justificar que siga doliendo. Y mientras tanto, todo lo demás queda en pausa: el trabajo que exige atención, la comida que se enfría, el mensaje noble que no respondes, el descanso que no llega.
¿Cuánta claridad adicional has obtenido de esa persecución? ¿Y cuánta paz has perdido intentando saber más de lo necesario? La mente se desgasta cuando intenta extraer seguridad de lo que ya ha demostrado ser inestable. Llega un punto en el que saber un detalle más no cambia la verdad central. Ya has visto suficiente para comprender que hubo ruptura, ocultación o deslealtad. A partir de ahí, seguir investigando no es lucidez. Es resistencia a soltar. Porque soltar no siempre significa dejar de amar. A veces significa dejar de interrogar una realidad que ya se mostró con dureza suficiente. Hay conocimientos que ya no liberan. Solo atan. Y madurar también consiste en saber cuando una pregunta dejó de servirte. No todo dato merece tu atención. No toda duda merece respuesta. Hay una avidez mental que se disfraza de inteligencia y en realidad es apego herido. Quiere poseer la historia completa para no sentirse vulnerable. Pero la vida no siempre te concede ese cierre perfecto. Con frecuencia te obliga a actuar con una comprensión incompleta. Y ahí se ve tu solidez. No en cuanto averiguas, sino en cuanto dejas de perseguir cuando entiendes que la búsqueda ya está alimentando el daño. La práctica es esta. Cierra durante 7 días cualquier acceso innecesario a mensajes, perfiles, archivos o conversaciones relacionadas con la traición. Cuando aparezca el impulso de revisar, di con claridad, ya sé lo suficiente para decidir cómo cuidarme. Anota en una sola frase la verdad central, sin adornos ni hipótesis. Léela cuando te entren ganas de volver a excavar. Eso simplifica lo que tu mente quiere complicar. Y lo simple, en momentos así, protege. No es ignorancia. Es disciplina. Porque cuando dejas de buscar pruebas adicionales de lo que ya te rompió la confianza, algo dentro de ti empieza a descansar. Como cuando apagas una pantalla que llevaba demasiado tiempo encendida y por fin notas el cansancio real de tus ojos. Lección 4. No conviertas el silencio en castigo, conviértelo en límite. Callar para manipular te degrada. Callar para no desordenarte te fortalece. Muchas personas descubren el poder del silencio, pero lo usan mal. No callan para ordenarse por dentro. Callan para provocar reacción, para inquietar, para sembrar culpa, para hacer que el otro persiga, pregunte o se sienta desplazado. Parece una forma de control elegante. Parece más digna que discutir. Pero sigue siendo dependencia. Sigues actuando en función de la mente ajena. No estás en paz. Solo has cambiado de herramienta. El problema visible se reconoce rápido, aunque a menudo se niega. Guarda silencio, sí, pero revisa si el otro lo ha notado. No respondes, pero esperas que eso produzca un efecto. Te apartas, pero con la esperanza secreta de que esa distancia genere arrepentimiento, curiosidad o miedo a perderte. La causa oculta es que todavía no has soltado la necesidad de influir. Ya no suplicas ni explicas. Ahora intentas pesar. Quieres demostrar que tu ausencia también puede incomodar. Y el coste real es sutil, pero profundo. Tu serenidad sigue hipotecada a una reacción ajena. El silencio no te libera. Solo se convierte en una versión más sofisticada de la misma atadura. Imagina esa escena tan cotidiana. Dejas el mensaje sin contestar. Pasan 20 minutos y vuelves al móvil para comprobar si insistió. Luego 1 hora. Luego otra vez antes de dormir. Desde fuera parece autocontrol. Por dentro sigue habiendo una conversación abierta. Sigues emocionalmente sentado frente a la misma puerta, esperando movimientos al otro lado. Eso no es límite. Es vigilancia. Y la vigilancia prolongada agota incluso cuando se ejerce en silencio. ¿Te estás retirando para cuidarte o para producir un efecto? ¿Tu silencio te devuelve a ti o te mantiene girando alrededor de quien te hirió?
La libertad interior no empieza cuando consigues perturbar al otro. Empieza cuando dejas de organizar tu conducta según la respuesta que imaginas obtener. Un límite verdadero no necesita espectáculo ni cálculo. No busca enseñar una lección al otro. Busca impedir que tu mente siga siendo invadida. Esa diferencia es decisiva. Cuando usas el silencio como castigo, permaneces en guerra sin palabras. Cuando lo usas como límite, sales de la guerra. No necesitas controlar cómo será leído. Solo necesitas sostenerlo con limpieza. Hay una forma sobria de retirarse que no tiene nada de teatral. Es simplemente dejar de participar donde tu dignidad se erosiona. No para que lo noten. No para que cambien. No para que te extrañen. Para que tu vida deje de estar organizada alrededor de una herida. Ese silencio no presume. No amenaza. No busca ventaja emocional. Hace algo más difícil. Cierra el acceso a lo que te desordena sin convertir esa retirada en una escena adicional. Haz esto hoy. Antes de callar, define para ti mismo la intención exacta: proteger tu paz, no afectar al otro. Deja de comprobar si tu distancia está generando reacción. Si necesitas mirar, todavía no has salido del juego. Sostén una frase breve si debes comunicar el límite: no voy a continuar esta conversación. Nada más. Eso basta. La claridad no necesita adornos cuando está limpia. No es frialdad. Es dirección. Porque cuando tu silencio deja de pedir resultados, se vuelve habitable. Ya no es una táctica. Es una puerta cerrada por dentro. Y una puerta cerrada por dentro no se cierra para humillar a nadie. Se cierra para que vuelva el orden a la casa. Lección 5. No uses la traición como prueba de que no puedes volver a confiar. Cuando te hieren, tu mente quiere cerrar demasiado. No solo cierra una relación. Empieza a cerrar el futuro. Aquí falla mucha gente de una manera que parece prudente y en realidad nace del miedo. Después de una decepción profunda, decides que ya entendiste cómo funciona la gente. Te dices que es mejor desconfiar pronto, no entregar demasiado, mantener siempre una parte de ti fuera de alcance, no creer del todo en ninguna cercanía. Lo llamas madurez. Lo llamas experiencia. A veces incluso lo llamas paz. Pero no es paz. Es contracción. Es una forma de vivir con el cuerpo un poco endurecido y el corazón siempre preparado para retirarse antes de tiempo. El problema visible se nota en gestos pequeños. Ya no escuchas igual una promesa. Ya no recibes un afecto sin añadirle sospecha. Ya no te relajas del todo cuando alguien parece sincero. Mides, calculas, reservas, mantienes una distancia que crees inteligente. La causa oculta es comprensible, tu mente está intentando evitar que el dolor se repita. Quiere convertir una herida concreta en una regla general para no volver a sentirse sorprendida. Pero el coste real es alto. Porque al protegerte de una repetición posible, empiezas a sabotear también todo lo que podría ser limpio. No solo expulsas el riesgo. Expulsas la intimidad, la espontaneidad, la presencia real con otros. Y poco a poco te acostumbras a una vida donde nadie te hiere demasiado porque tampoco nadie te alcanza de verdad. Piensa por un momento en la diferencia entre aprender y cerrarte. Aprender es ver con más claridad. Cerrarte es ver menos, pero desde el miedo. Aprender te vuelve más fino para detectar incoherencias, límites, señales, ritmos, omisiones. Cerrarte te vuelve rígido. Ya no miras a la persona concreta que tienes delante. Miras el recuerdo de quien te falló. Y esa confusión contamina incluso los vínculos sanos. Respondes al pasado mientras finges evaluar el presente. El otro habla contigo, pero tú estás reaccionando ante una historia que no está ocurriendo ahora mismo.
¿Cuántas veces has castigado a alguien nuevo por no haber cerrado bien una herida antigua? ¿Cuánta parte de tu aparente prudencia es en realidad miedo a volver a ser tocado donde más dolió? La mente dañada tiende a universalizar. Convierte un hecho en una ley. Un engaño en una sentencia sobre todos. Una decepción en un principio de vida. Pero la realidad es más precisa que eso. No todos traicionan. No todos sostienen. No todos merecen lo mismo. La madurez interior no consiste en negar esa diversidad ni en entregarte ciegamente otra vez. Consiste en no permitir que una experiencia amarga gobierne por completo tu forma de mirar el mundo. Porque cuando haces eso, la herida deja de ser un hecho pasado y se vuelve una estructura permanente dentro de ti. Confiar no significa dejar la puerta abierta a cualquiera. Significa no convertir el miedo en criterio absoluto. Significa observar mejor, más despacio, con más atención a los hechos que a las fantasías. Significa aprender a otorgar confianza de manera gradual, no impulsiva, consciente, no defensiva. No necesitas volverte ingenuo. Necesitas no dejarte endurecer hasta el punto de perder sensibilidad para distinguir a quién merece entrar de quién. No, una vida sin traiciones no existe. Pero una vida gobernada para siempre por una traición pasada también es una forma de pérdida. La práctica es esta. Separa por escrito el hecho concreto de la conclusión exagerada. Una cosa es, me mintieron. Otra muy distinta es, nadie es confiable. Cuando conozcas a alguien o retomes un vínculo, observa conductas repetidas, no promesas intensas. Pregúntate con honestidad, ¿estoy viendo a esta persona o estoy mirando a través de mi herida? Esa pregunta corta muchos errores silenciosos. Porque te obliga a volver al presente. No es abrirte sin cuidado. Es no clausurarte por completo. Porque cuando conviertes una traición en identidad, te vuelves prisionero de un episodio. Pero cuando la conviertes en discernimiento, algo cambia. Ya no vives con la puerta arrancada ni con la puerta soldada. Vives con la mano en el picaporte, despierto, sereno, capaz de abrir o cerrar sin miedo ciego. Lección 6. Deja de alimentar conversaciones imaginarias con quien ya no está dentro de tu vida interior. Puedes alejarte por fuera y seguir atrapado por dentro. A veces el vínculo termina en los hechos, pero continúa durante meses en tu cabeza. Este es uno de los desgastes más comunes y menos reconocidos. No hablas con esa persona, no la ves, no escribes, no preguntas. Desde fuera parece que ya seguiste adelante. Pero por dentro continúas dialogando sin descanso. Ensayas lo que le dirías si reapareciera. Corriges escenas antiguas. Fantaseas con una conversación final donde por fin entienden tu dolor, admiten su falta, miden tu valor o se quiebran ante la verdad. O haces lo contrario, imaginas enfrentamientos perfectos, respuestas afiladas, silencios impecables, gestos de superioridad que te devuelven una sensación de dominio. En ambos casos sigues atado. Aunque no haya contacto, tu mundo interior sigue concediendo espacio privilegiado a quien te hirió. El problema visible es ese hábito mental que ocupa huecos del día sin pedir permiso. Vas caminando y aparece el diálogo. Te duchas y aparece. Te acuestas y aparece. Escuchas una frase cualquiera y se abre otra vez una conversación imaginaria. La causa oculta es que la mente busca resolución emocional en escenarios donde todavía cree poder ganar algo. Reparación, triunfo, reconocimiento, justicia, explicación. Pero el coste real es devastador precisamente porque parece invisible. Pierdes presencia en lo que sí está ocurriendo. No escuchas del todo a quien sí te cuida. No disfrutas del descanso. No atiendes con limpieza tu trabajo. Sigues emocionalmente compartiendo mesa con alguien que ya no debería ocupar asiento en tu interior. Imagina esa situación tan simple y tan frecuente. Estás haciendo una tarea cotidiana,
doblando ropa, fregando un vaso, esperando en una fila, y de pronto vuelves a discutir por dentro con una persona ausente. Tu cuerpo está en una habitación y tu mente en otra. Lo haces tantas veces que termina pareciéndote normal. Pero no lo es. Es una fuga constante de atención. Es una cesión diaria de energía. Y lo más grave es que, mientras imaginas esas conversaciones, sigues sosteniendo la ilusión de que el verdadero alivio llegará cuando consigas la frase perfecta, la comprensión perfecta o la victoria perfecta en una escena que ni siquiera existe. ¿Cuántas horas de tu vida se van en diálogos que nunca ocurren? ¿Cuántas veces has llamado cierre a una imaginación repetitiva que en realidad solo prolonga el vínculo? Casi siempre no te rompe primero lo que ocurre, sino la pelea interior con lo que ya ocurrió. La mente cree que repetir una escena la domina mejor. Pero repetir no es procesar. Repetir es surcar una y otra vez el mismo camino neuronal hasta convertirlo en costumbre. Algo que la neurociencia moderna confirma con datos. La repetición mental fortalece circuitos de atención y emoción, incluso cuando el contenido te daña. Por eso hay que intervenir no solo en lo que haces, sino en lo que permites que se repita dentro de ti. No se trata de vaciar la mente por fuerza ni de fingir que no recuerdas. Se trata de no colaborar con la repetición. Cuando aparece la conversación imaginaria, puedes detectarla antes de instalarte en ella. Puedes interrumpir ese hábito sin violencia, pero con firmeza. Esa interrupción no es represión. Es gobierno interior. Es decidir que tu espacio mental no va a seguir funcionando como sala de ensayo de un conflicto ya cerrado en la realidad o ya irreparable en sus términos. Haz esto hoy. Cada vez que notes una conversación imaginaria, nómbrala en una palabra, repetición. Solo eso. Corta la escena con una acción física inmediata, levántate, bebe agua, cambia de habitación o abre una ventana. Devuelve tu atención a una tarea concreta usando esta pregunta: ¿qué está ocurriendo aquí, ahora, delante de mí? Parece simple, pero cambia la dirección de la mente. Y la dirección importa más que la intensidad. No es olvidar. Es dejar de invitar a sentarse cada día a quien ya no debe vivir en tu casa interior. Porque cuando interrumpes esas conversaciones imaginarias, el silencio deja de ser vacío y empieza a convertirse en espacio. Espacio para respirar sin explicar nada. Espacio para pensar sin defenderte. Espacio para volver a ti sin arrastrar una silla más en la mesa. Lección 7. Deja de esperar que quien te traicionó te devuelva la paz. Mientras sigas esperando reparación de la misma fuente que te hirió, seguirás atado. El silencio más poderoso empieza cuando dejas de pedir permiso para estar en paz. Esta es la parte más difícil porque toca una esperanza que casi nadie reconoce del todo. Después de una traición, no solo quieres entender lo ocurrido ni poner distancia ni recuperar dignidad. En el fondo, muchas veces sigues esperando una escena concreta, que el otro vuelva, admita, explique, pida perdón de verdad, nombre el daño con precisión y te devuelva una sensación de orden interior. Aunque hayas decidido alejarte, una parte de ti sigue dejando la puerta entreabierta para esa reparación imaginada. No siempre como deseo romántico. A veces como necesidad moral. Como si tu paz quedara pendiente de una confirmación final. Sí, te fallé. Sí, eras valioso. Sí, tu dolor tenía razón de ser. El problema visible es que vives hacia adelante, pero emocionalmente sigues en espera. No escribes, pero esperas. No preguntas, pero fantaseas con el mensaje. No buscas, pero imaginas el día en que por fin llegará una explicación limpia. La causa oculta es profundamente humana. Te cuesta aceptar que algo tan importante haya quedado mal cerrado. Te cuesta tolerar que alguien haya entrado de forma decisiva en tu vida y aún así salga dejando frases incompletas, silencios sucios o versiones pobres. Quieres una conclusión proporcional al daño.
Quieres que la realidad tenga una forma moralmente satisfactoria. Y el coste real es enorme, porque mientras esperas esa reparación, tu sistema interior no termina de asentarse. Sigues aplazando una parte de tu descanso. Sigues viviendo como si tu proceso dependiera de una respuesta externa que puede no llegar nunca, o llegar tarde, o llegar vacía. Piensa por un momento en la cantidad de vida que puede perderse en esa espera silenciosa. Revisas sin revisar. Oyes una notificación y tu cuerpo reacciona. Te cruzas con una situación parecida y algo en ti vuelve a colocarse en posición de expectativa. No siempre es evidente. A veces adopta una forma más sobria. No necesito que vuelva, pero ojalá algún día entienda. Y esa frase, que parece moderada, puede seguir reteniéndote durante mucho tiempo. Porque mientras una parte de tu paz dependa de la lucidez moral del otro, tu centro sigue fuera de ti. ¿Cuántas veces has pospuesto tu verdadero cierre esperando un gesto que quizá nunca llegue? ¿Cuánta paz has dejado en manos de una conciencia que ya te mostró sus límites? Hay una libertad dura, pero limpia, que empieza cuando aceptas algo incómodo. No siempre habrá reparación visible, explicación suficiente ni arrepentimiento a la altura de lo perdido. Y aún así, tu vida tiene que seguir. No como resignación amarga, como acto de madurez interior. La mente se rompe cuando exige al mundo una simetría que la realidad no garantiza. Quiere que todo error sea reconocido, que toda herida sea comprendida, que toda decepción cierre de forma proporcionada. Pero crecer por dentro incluye poder vivir sin esa garantía. No porque el daño no importe, sino porque tu paz no puede seguir supeditada a quien no supo cuidarla. La aceptación no justifica la traición. No blanquea nada. No niega el dolor. Simplemente pone fin a una dependencia invisible, la de necesitar que la persona que te hirió participe también en tu recuperación. Ese paso es decisivo. Mientras esperas que el otro colabore en tu cierre, sigues compartiendo con él una autoridad que ya no debería tener. Cuando renuncias a esa espera, no ganas una explicación. Ganas soberanía sobre tu vida interior. Ya no necesitas una escena final perfecta. Necesitas un presente en el que tu energía deje de estar retenida por una puerta ajena. Aquí el silencio deja de ser solo contención. Se convierte en afirmación interior. Ya no callas para no empeorar el daño. Callas porque has comprendido que tu verdad no necesita ser ratificada por quien la deshonró. Ya no aguardas el mensaje revelador. Ya no ensayas el encuentro definitivo. Ya no organizas tu paz alrededor de una posibilidad remota. Empiezas a devolver tu atención a lo que sí depende de ti, la forma en que duermes, trabajas, hablas, eliges, pones límites, rehaces criterio, reconstruyes calma. Eso es lo más profundo de este camino. No salir intacto, sino salir dueño de ti. La práctica es esta. Escribe una frase de cierre que no dependa del otro. Algo tan sobrio como, no necesito más para saber que debo seguir sin ti. Cuando aparezca la fantasía de la reparación perfecta, respóndete, mi paz no queda pendiente. Haz cada noche una revisión breve del día y pregúntate solo esto. ¿Hoy devolví energía a mi vida o se la entregué otra vez a lo que me hirió? Eso reordena la dirección de tu mente. Y la dirección, sostenida cada día, termina rehaciendo el carácter. No es endurecerte. Es dejar de mendigar cierre donde hubo ruptura. Porque cuando renuncias a que el otro te devuelva la paz, sucede algo silencioso y enorme. La paz deja de parecer una concesión ajena y vuelve a sentirse como una tarea tuya. No es que el daño desaparezca. Es que ya no gobierna la distribución de tu alma. Como cuando recoges del respaldo de una silla una chaqueta que llevabas días dejando ahí, sin hacer ruido, vuelves a ponértela. Era tuya. Solo habías olvidado recuperarla. Lección 1. No respondas mientras tu herida esté hablando.
El primer impulso no te defiende, te expone. Lección 2. No expliques tu dignidad a quien ya eligió no cuidarla. Tu valor no se negocia donde fue despreciado. Lección 3. Deja de perseguir detalles que ya no cambian la verdad. Saber más no siempre libera. A veces solo ata. Lección 4. No conviertas el silencio en castigo. Conviértelo en límite para salir del juego, no para ganarlo. Lección 5. No uses la traición como prueba de que no puedes volver a confiar. Aprende a discernir sin clausurarte. Lección 6. Deja de alimentar conversaciones imaginarias con quien ya no está dentro de tu vida interior. Repetir no es resolver. Lección 7. Deja de esperar que quien te traicionó te devuelva la paz. Tu cierre empieza cuando esa espera termina. Sostener esta práctica en medio de la presión, la pérdida, el cansancio o el conflicto no tiene nada de espectacular. Tiene algo mejor, realidad. Hay días en que vas a notar otra vez la punzada, la rabia, la necesidad de mirar atrás, el deseo de justificarte, la tentación de volver a esa escena por dentro. Y precisamente ahí se juega tu libertad. No en sentirte perfecto. No en no sufrir. Se juega en examinarte al final del día y ver con honestidad dónde cediste, dónde te sostuviste, dónde hablaste de más, dónde callaste con limpieza, dónde recuperaste un poco de orden. Pocas cosas te devuelven tanto a ti como esa revisión diaria hecha sin excusas. Nadie puede hacerla por ti. Nadie puede entregarte esa lucidez terminada. Se construye en silencio, con repetición, con cansancio incluso, pero también con una dignidad que se vuelve cada vez más estable. Tú también puedes elegir eso hoy. No mañana. No cuando las circunstancias sean perfectas. Ahora, exactamente como eres y dónde estás. Si una sola idea resonó en ti, comparte este vídeo. La sabiduría que no se comparte se pierde. Esto es Espíritu Estoico. Hasta la próxima.